Hola, un saludo para todos. Un feliz año. Dios permita que este año sea un año muy productivo, que nos rinda demasiado en este estudio la electricidad. Y hoy, 1 de enero, empezamos con una clase de estudios ya diferente a los que teníamos el año anterior, eh, la cual empezamos estudiando con una serie de 6 videos donde explicábamos de dónde se generaba la corriente. Si hacemos un recuento del tema de los 6 videos, vimos lo que era el átomo, donde, como sabemos, los átomos son los que forman toda la materia que hay en el universo. Nosotros, los árboles, el aire, eh, todos los materiales están formados por átomos de distinta materia, pero igual son átomos. Entonces, como vemos los átomos, de ahí es donde se genera la corriente eléctrica, pero no todos eh, sirven para este fenómeno físico. Entonces, como decíamos, un átomo tiene que tener electrones libres para que se produzca o sí, se produzca este fenómeno, la cual un átomo de un material conductor como es el cobre, el oro, la plata, el aluminio, entre otros, que habrán otros más, son los que se utilizan para esto, para hacer una bobina, para que sea un conductor eléctrico. Entonces, como decimos, todos los átomos no son aptos para esto. Entonces, aquí como hemos visto en las 6 clases anteriores, lo que es el átomo, hay átomos positivos donde tiene más protones que electrones, o un átomo negativo, decíamos, que son los que tienen más electrones que protones, o un átomo neutro o balanceado, que es en su estado natural de un átomo, está neutro. Eh, Ahora, ¿qué es un material conductor? También lo vimos, que es el oro, la plata, el cobre, el aluminio, etcétera. O un material aislante, como es el aire, el plástico, el vidrio. Eh, Esto se utiliza es para aislar. El nombre lo dice, aislante. Vimos también el tema de capas o los niveles que tiene un átomo, la cual su nivel máximo es hasta 7 niveles, donde en cada nivel, en el nivel uno corresponden un máximo de 2 electrones, en el segundo nivel acepta hasta un máximo de 8 electrones, hasta ahí. Todos los electrones, como se sitúan en cada nivel, esto se le conoce como configuración electrónica. Entonces, hablábamos también de que es un neutrón. Un neutrón es el que mantiene unido a los protones en el núcleo. Si no estuvieran estos neutrones en el núcleo, los protones se repelerían entre ellos. Eh, Otra función de los neutrones es que son los que identifican el tipo de material atómico, la cual es este material, y muchas otras funciones de los neutrones. Los protones son los que están en el núcleo, son de carga positiva. El núcleo está formado por neutrones y protones. Los electrones son los que giran alrededor del núcleo. Los electrones de valencia son los que están en el último nivel, en la última capa, son los que forman los enlaces con otros eh, átomos, son los que forman la unión para formar un material. Eh, También vimos lo que es flujo de electrones, que es corriente eléctrica, cómo es el sentido del flujo de electrones en un polo positivo y un polo negativo. Si conectamos un cable conductor entre estos dos polos, dijimos que la teoría científica dice que fluyen de negativo a positivo, y la teoría convencional dice que fluye eh, de positivo a negativo. Dice todo lo contrario. ¿Qué son los átomos con carga positiva? Son los que tienen mayor cantidad de protones.
¿Qué son los átomos con carga negativa? Son los que tienen mayor cantidad de electrones. Un átomo con carga positiva solo se forma añadiendo, quitando electrones. Un átomo con carga positiva solo se puede formar quitando electrones. A este también se le puede conocer como un ion positivo o cation. Un ion con carga negativa también se le conoce como ion negativo o anión. El amperaje. ¿Qué es el amperaje? El amperaje es el flujo de electrones a través de un conductor eléctrico. Voltaje es igual a Fn, fuerza electromotriz, o tensión o diferencia de potencial. Dijimos que la diferencia de potencial es cuando tomamos la medida con un multímetro, lo que medimos es la diferencia de potencial de un polo entre otro, entre los dos polos, entre polo positivo y polo negativo. Una batería, por ejemplo, que tiene diferencia de potencial, tiene más electrones en el polo negativo. Cuando hay una diferencia de potencial. Ajá. Cuando no hay diferencia de potencial en la batería, cuando una batería está descargada, 0 voltios, tomamos el multímetro y medimos y su voltaje es 0, ahí no hay ninguna diferencia de potencial, por lo tanto tiene la misma cantidad de electrones en los dos polos. Bueno, se dice que un átomo tiene una cantidad de masa de 0.001% y tiene un vacío de 0.099%. Entonces, como vemos, un átomo prácticamente es vacío. Y toda la materia que vemos, como decimos, está conformada por átomos. Entonces, hasta ahí. Esos fueron los temas que vimos hasta el año pasado. Y hoy, de aquí en adelante, en este momento, seguiremos con el estudio de voltaje, corriente y resistencia. Ya es un tema diferente a lo anterior. Bueno, dice aquí, una batería tiene un polo positivo y un polo negativo. Una reacción química hace que los electrones sean liberados por un polo y recibidos por el otro polo. El voltaje es la medida que indica la diferencia de electrones entre los dos polos. Si se instala un conductor entre los dos polos, se crea un circuito. Así los electrones fluyen de un polo al otro. La intensidad de corriente es la medida del número de electrones fluyendo por segundo. La resistencia limita el número de electrones que pueden pasar por segundo y por lo tanto también limita la corriente. La unidad de voltaje es el voltio, la letra V, y el símbolo para voltaje es la misma, la V. La unidad de corriente es el amperio, A mayúscula, y su símbolo de la corriente es la letra I. La unidad de la resistencia es el ohmio, la letra griega, y omega, y el símbolo de la resistencia es la letra R mayúscula. Bueno, como vemos aquí tenemos un circuito donde hay una batería, tenemos aquí pongamos una opción que podemos variar el voltaje de esta alimentación, donde en este momento aquí es 0 y acá arriba es 12, póngale 12.8 voltios. En este momento hay un voltaje de 1 voltio, pongámosle aquí. Vamos que tenemos calibrado este nivel a 1 voltio y como vemos hay un circuito eléctrico entre el polo negativo y polo positivo y vemos el flujo de electrones que es un flujo pequeño porque hay un voltaje bastante bajito de 1 voltio. Seguimos aquí abajo. Aquí tenemos otro circuito eléctrico y como vemos el voltaje lo hemos variado a una intensidad a tope a 12.8 voltios. Entonces, como vemos, hay un circuito donde no hay ninguna restricción, ninguna resistencia y vemos que el flujo de corriente es bastante mayor. Un flujo de corriente eléctrica bastante grande. Seguimos, como podemos ver en las dos gráficas anteriores, la primera tiene un voltaje bajo, lo cual el número de electrones es muy reducido a través del circuito.
Y en la segunda gráfica, el voltaje alto, por esta razón, el número de electrones es bastante alto a través del circuito. Y es el voltaje más alto, hay mayor flujo de electrones. Y en un voltaje bajito hay un flujo de electrones bastante bajo, también se reduce. Aquí tenemos dos baterías. Esta es la de mayor voltaje, la de menor voltaje. Aquí lo dice, aquí se ve. La letra A es de mayor voltaje. A continuación, iremos incrementando la resistencia en un circuito. Iniciamos con una resistencia baja en el circuito para comprender qué sucede con la corriente al incrementar la resistencia. Tenemos un circuito aquí en la cual hemos añadido una resistencia variable que se puede variar. En este caso está en 0 la resistencia, hay una resistencia baja. Tenemos una alimentación de batería 12 voltios de bastante voltaje, y vemos que el flujo de corriente es bastante grande al tener una resistencia baja, 0 prácticamente. Seguimos al siguiente, dice, podemos ver el circuito número 2, se ha incrementado la resistencia y como vemos el número de electrones se ha reducido. Lo vemos aquí, el número 2, hemos aumentado la resistencia a la mitad con el mismo voltaje y vemos que el flujo de electrones se ha reducido. Aquí tenemos la resistencia, tiene ya un circuito mucho más reducido aquí, se le cerró el paso y por lo cual se ha reducido el flujo de electrones. Seguimos, aquí hay un tercer circuito con una batería con el mismo voltaje, 12 voltios, 12.80. Tenemos un circuito en el cual se le aumentó la resistencia. Vemos aquí que la resistencia está al máximo y vemos que aquí se reduce el paso de los electrones y vemos que el circuito es bastante bajo. Vemos que el flujo de electrones es bastante bajito. En este circuito número 3 se incrementó la resistencia al máximo y el resultado es que a mayor resistencia menor es el paso de la corriente. Entonces, como podemos decir aquí, lo hemos comprobado que a mayor resistencia menor es el paso de corriente o el flujo de corriente o de electrones de un polo hacia otro, un circuito. Aquí tenemos dos resistencias y como vemos la de mayor resistencia es esta, la de menor resistencia es esta. ¿Por qué? Menor resistencia, el paso aquí está bastante ancho y por lo tanto los electrones van a fluir más fácil. En este caso, la resistencia, aquí hay un estrecho, un apretamiento aquí donde para el paso de los electrones es más difícil. Entonces, esta es la de mayor resistencia, la letra B. Dice aquí, se puede regular la corriente modificando la resistencia o el voltaje. En este caso tenemos dos opciones. Aquí para variar el voltaje y aquí para variar la resistencia. En este caso tenemos el voltaje bajo y la resistencia baja. De todos modos, a un voltaje bajo y una resistencia baja, el flujo de electrones es bastante bajito. ¿Por qué? Aunque no hay ninguna resistencia, pero el voltaje está bajito. Póngale a 1 voltio. Entonces aquí también se ha reducido el flujo de corriente bajando el voltaje. En este circuito podemos ver un voltaje bajo y una resistencia baja y el paso de corriente sobre el circuito es muy bajo. Correcto. Seguimos aquí en el próximo circuito. Tenemos un circuito donde se ha variado el voltaje, se ha aumentado a la mitad y la resistencia se conserva al mismo punto, baja en 0 y vemos que aumentó el flujo de corriente, aumentó la mitad. Aumentamos el voltaje a la mitad y aumentó el flujo otro resto, otra mitad. Entonces pasamos aquí a este, dice, en este segundo circuito podemos ver que aumentó el voltaje de alimentación y se incrementó un poco la corriente sobre el circuito y su resistencia sigue baja. Entonces, como vemos aquí, la corriente la estamos controlando a partir de este voltaje variable que tenemos aquí. Entre más reducido, más bajito el flujo de corriente. Vamos aumentando, va aumentando también el flujo de corriente sin necesidad de variar la resistencia. Seguimos acá, tenemos otro circuito, seguimos sin variar la resistencia, pero sí seguimos aumentando el voltaje al máximo y como vemos el flujo de corriente es total. El flujo de corriente es total ya que no hay ninguna resistencia.
Entonces hemos comprobado aquí que el flujo de corriente también se puede controlar variando el voltaje, dependiendo la tensión sea bajita o alta, el flujo de corriente también va a aumentar o va a disminuir. En este tercer circuito podemos ver se incrementó el voltaje al máximo y la resistencia sigue baja. Y también incrementó el flujo de corriente en el circuito. Con esto logramos entender que se puede regular el flujo de corriente sobre un circuito reduciendo o incrementando el voltaje de alimentación del circuito. Si el voltaje es 2 veces mayor, la corriente será 2 veces mayor. Si el voltaje sube 2 veces, este sube 2 veces también. Seguimos acá. En este caso tenemos un voltaje alto, 12.80, y aquí sí ya hemos modificado la resistencia. Y como vemos, el flujo de corriente ha disminuido. Entonces aquí estamos ya comprobando que el flujo de corriente se puede modificar o afectar tanto variando el voltaje o variando la resistencia. Entonces aquí tenemos un voltaje de 1280 alto, pero ya el flujo de corriente no es como antes que estaba totalmente, sino que como se ha modificado aquí la resistencia, subió la resistencia, hay una resistencia mayor y aquí se puede ver que hay un estrecho aquí donde el flujo de corriente ya es bastante menor. Como podemos ver en este circuito, el voltaje sigue siendo alto, pero se incrementó la resistencia a la mitad. Podemos ver que el flujo de corriente sobre el circuito se ha reducido. Si la resistencia es 2 veces mayor, la corriente se reduce a la mitad. Entonces aquí es lo contrario. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Y hay otro circuito en la cual la resistencia está toda arriba, el voltaje está todo a su máximo, 12.80, pero la resistencia también está a su máximo. Y como vemos, se redujo el paso de corriente totalmente, como cuando este estaba acá en 1 voltio. Como podemos ver en este circuito, el voltaje de alimentación sigue siendo alto, pero la resistencia se incrementó al máximo. Y como vemos, el flujo de corriente sobre el circuito se ha reducido muy bajo. Con esto comprobamos que se puede reducir o incrementar el voltaje de corriente sobre un circuito, ya sea reduciendo o incrementando el voltaje de alimentación o la resistencia. Cualquiera de las dos causan el mismo efecto sobre la corriente en un circuito. Entonces ya lo hemos comprobado que el flujo de corriente de electrones se afecta tanto variando el voltaje o variando la resistencia. Entonces hay que tener en claro esto. En este caso dice en la figura anterior, la letra A del flujo de corriente es mayor que la letra B, ¿correcto? Y el flujo de corriente es mayor que este lado. Bueno, muchísimas gracias. Esto era todo. A partir de hoy ya empieza un estudio diferente y a partir de hoy espero que le agarremos mucho amor a este lindo arte. Esto es una, ¿qué digo yo? Esto es un tema de nunca terminar. Sigue avanzando, avanzando, avanzando y cada vez la tecnología va avanzando. Entonces no podemos descuidarnos porque nos dejan atrás. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.